Muy buenas tardes, queridos amigos de La Teja. Darle la bienvenida al segundo programa del año de Volados Legales. Hoy con la presencia de nuestro querido amigo Boris Acosta Castro, experto en Derecho Penal. Sobre todo le sacamos más el jugo en Derecho Penal, pero el hombre se la sabe en todas las leyes, ¿verdad? Indicarles que nos pueden ver por Facebook y YouTube en esta transmisión, y cualquier pregunta que tengan pueden hacerla por medio del WhatsApp 8981-0661. Igual cualquier consulta que después, si tienen alguna consulta para el licenciado directamente, van a estar apareciendo los números de teléfono de él por si ustedes desean consultarlo. Le decía ayer a Boris que tenía muchas ganas de desarrollar el tema de los femicidios que han estado en boga. Iniciamos fatal, los 6 casos ya de femicidios en lo que llevamos del año, y de verdad que las cifras son impresionantes. Y estuve buscando información de el término femicidio, por ejemplo, Boris, se empezó a usar por primera vez en el Reino Unido en 1801. Qué increíble, ¿verdad? ¿Cuántos años han pasado y de Inglaterra que se haya utilizado esa palabra ya para empezar a describir lo que es el asesinato de una mujer? Luego nos dimos cuenta que la ley de penalización de violencia contra las mujeres entró en vigencia el 30 de mayo del 2007 y que ha tenido reformas en el 2001. De esa fecha en que se pone la ley en nuestro país al 2024, se han registrado 477 femicidios. Es una cifra que de verdad nos para el pelo y que es preocupante porque parece que la situación no acaba, o sea, más bien como que se tiende a complicar. Así que decidimos aprovechar que Boris nos acompaña hoy para desarrollar el tema y que nos explique un poco lo que es femicidio, porque a veces la gente tiende a confundirlo con homicidio y no es lo mismo, ¿verdad, Boris? No, primero que nada, pues saludar a todos los que nos siguen e invitarlos obviamente a seguir Volados Legales en las redes sociales del grupo. En este caso, efectivamente este es un tema que cala muy duro, muy hondo en la sociedad. Cuando hablamos de femicidios, lamentablemente, definitivamente el actor, el que comete la muerte en contra de la persona que es la víctima, también tiene una relación cercana a ella. Entonces normalmente es el padre de sus hijos, y resulta que esos hijos ahora se quedan sin la madre porque un victimario acabó con su vida, y sin el padre porque va a tener que ir a purgar una pena a la cárcel. Y esta situación rompe además de eso la base de la sociedad, porque la familia es la base de la sociedad. Entonces esos hijos van a crecer sin los papás, y van a crecer sin norte, van a crecer sin una educación, y van cada vez empeorando más este tipo de situaciones, el ámbito de una sociedad muy desgastada y muy lamentablemente maltratada, como estamos viendo el reflejo ahorita. No solamente hablamos de esa cantidad increíble de femicidios arrancando en 40 días del año apenas, ¿verdad? 40 y algo de días del año, sino que además de eso la cantidad también de homicidios. Y todo esto tiene que ver justamente con esto que estamos hablando. Lamentablemente hay un punto en donde la tolerancia social se nos ha roto, y estamos en ese momento. O sea, no sabemos respetar el espacio de la otra persona, no sabemos entender, interpretar que una persona tal vez quiera o no quiera ya estar con usted, porque es su derecho, o sea, es su libertad de escoger qué va a hacer en su vida, o queremos dominarla como que si fuera un objeto, fuera nuestra propiedad. Y cuando no obedecemos a ese llamado, entonces tomamos la determinación de que es conmigo o con nadie, y le quitamos la vida. Y entonces resulta que este tipo de acciones, como insisto, pues evidentemente traen y calan honda y profundamente en la estabilidad de la sociedad. Sí, es realmente lamentable y preocupante. Por ejemplo, el año pasado fueron 21 femicidios, 16 de esas mujeres eran madres y 40 personas perdieron a sus mamás por esos, y según los datos la mayoría eran menores de edad, ¿verdad? Que lo que estás explicando, qué golpe para el núcleo de la sociedad llegar a ese nivel de violencia, de matar a la que supuestamente es el amor de su vida, porque el agresor siempre tiene el
viejo discurso que y la ama demasiado, entonces si no es mía, no es de nadie, ¿verdad? Y lamentablemente se dan en cifras que uno las ve en frío y son espantosas. Ahora la realidad es hasta muy bien, ¿verdad? Claro, muchos de ellos creen que tienen derecho a hacerlo, se sienten indignados por cualquier situación que más allá de ser realidad es un ridículo emocional, en realidad no existe. Y no hay justificación alguna para llegar a un evento de esta naturaleza. Y otros dicen que es que como no pueden vivir sin ella, pues le van a quitar la vida y además se la van a quitar ellos. Pero vemos que normalmente el intento de autoeliminarse de esa persona no llega a pasar. Y entonces truncamos la vida de otra persona, acabamos con su existencia, acabamos con todo lo que ella significa para otros seres humanos más. Y resulta que además de eso no lograron nada en esta vida. O sea, no lograron nada positivo. Es que no hay nada en el femicidio que nos traiga a la sociedad ningún tipo de beneficio, porque no existe tal. O sea, desde el momento en que irrespetamos el derecho de una persona, empezando a su vida, y además de eso, más allá de eso, empezando a entender que esa persona tiene derechos y se los estamos violentando, incluso cercenándole la posibilidad, desde los pequeñas, como llaman ahora, banderas rojas, ¿verdad? Desde el momento en que una persona le limita a la otra a visitar a su familia o a hablar con ciertas personas, esos límites a veces tienden a quedar ahí y aún así es un abuso. La forma de vestir, las amistades. Exactamente, pero vamos evolucionando al punto donde ya no te quiero dejar hacer esto, ya no te quiero dejar hacer lo otro, ya lo que la persona se cansa, se envalentona, toma la decisión de separarse de esa persona y le cuesta la vida. O sea, es totalmente irracional y es totalmente, o es absolutamente contrario a la naturaleza que no podamos vivir. O sea, eso es la realidad de todas las formas. Desde que nos quieran limitar nuestra existencia hasta que nos quiten la vida. Sí, es bastante complicado. Boris, ¿existen diferentes tipos de femicidios? La ley en realidad establece diferencia más bien en la manera en la que la gente pierde la vida. Por ejemplo, y vamos a ir directamente a lo que nos interesa, cuando hay personas que violentan el derecho a la vida y matan a otras, la ley establece que hay el término homicidio para esa acción, cuando usted voluntariamente le quita la vida a otra persona. Hay diferentes tipos de homicidios. Existen los homicidios simples y existen los homicidios calificados, por ejemplo. El simple podría ser consecuencia incluso de que usted en un accidente de tránsito con su vehículo atropella a alguien y mata a la persona, no era su voluntad. Sí. Y eso atenúa la cantidad de años o la pena que a usted se le pueda llegar a imponer si se demuestra aún así que usted tuvo una negligencia que provocó la muerte. Pero si usted le quita la vida a una persona por voluntad propia, como ahora es tan común el sicariato y mandar a pagar para que a una persona le quiten la vida, pues evidentemente ya hay condiciones que van calificando, porque ya ahora sí hay alevosía, ya hay intención de matar, no hay ningún escrúpulo para llevarlo adelante. Sin embargo, usted mencionó antes la ley de la penalización contra la violencia de la mujer. Hay un artículo, el artículo 21 de esa ley, establece claramente justamente cuando se da un homicidio, al que llamamos femicidio, que de por sí es ya calificado porque normalmente lo tiene que cometer, o de hecho la ley establece que lo tiene que cometer alguien cercano a ella, y esto evidentemente agrava la pena. Vamos a poner un ejemplo. Un homicidio simple, según el código, va de 12 a 18 años de castigo, pero un femicidio va de 25 a 30 años, porque la condición es que quien le quitó la vida a esa persona era su pareja sentimental. Llámelo esposo, conviviente, unión de hecho, novio. El tema es que haya una relación afectiva cercana con la persona. No todos los homicidios que se dan entre un hombre y una mujer son femicidios como tal, porque puede haber sido otra circunstancia. O sea, si un hombre, vamos a poner el ejemplo de sicariato, si un hombre lo contrata para irle a quitar la vida a una mujer y la mata, estamos frente a un homicidio con un carácter agravado, ¿verdad? Porque hay condiciones del ataque, pero el femicidio tiene que darse estrictamente a través de una persona que, teniendo la confianza suya, abusa de esa situación y le quita la vida a la mujer, porque el femicidio es específicamente dirigido a la circunstancia de la vulnerabilidad
de la mujer en la sociedad por todas las cosas que usted quiera llamar, misoginia, machismo, etcétera, como normalmente pasa sobre todo en las sociedades nuestras, las latinoamericanas. El femicidio tiene las penas similares a homicidios. Cuando el homicidio es calificado y se compara bastante al femicidio. Sin embargo, queda a criterio y valoración de un tribunal de la República poner una pena en el margen de los años que se establece. Por ejemplo, dije antes el femicidio entre los 25 y los 30 años. Puede ser que el tribunal considere que si en un homicidio calificado se debieran de poner una pena tan grave como de 25 años, en un femicidio se pueden poner hasta los 30 años, porque además, vamos a poner un ejemplo un poco duros, porque este es un tema, como ya hemos hablado, muy delicado, sí. Porque además de que la persona fue ultimada por su pareja, resulta que este tomó el cuerpo y lo picó y lo deshizo, o sea, se ensañó con su venganza o con su, digamos, venganza, ¿verdad? Para entenderlo de alguna forma, porque realmente, insisto, a mí me parece que es incomprensible que un ser humano decida quitarle la vida, como usted dijo antes, a la persona que se supone que es el amor de su vida. Boris, aquí nos escribe Joseph Álvarez desde Heredia. Dice, ¿por qué calificar distinto el asesinato de una mujer por razones de género? Precisamente por eso. La sociedad nuestra todavía marca claramente los estados de vulnerabilidad. Nosotros vemos la mujer, por ejemplo, en un mismo puesto laboral normalmente, comparado con un hombre, gana menos. La mujer, por ejemplo, si llega a ciertos estadios donde debiera de tener un trato igualitario en una actividad profesional, se le trata con cierta, digámoslo a veces, con ciertos respetos porque es mujer, pero en otras ocasiones hasta con menosprecio. Y eso es una realidad social. Entonces, todo este tipo de conductas sociales que tenemos evidencian claramente que todavía en nuestra sociedad marca una diferencia entre el género de la mujer y el género del hombre. Y lógicamente, la mujer normalmente lleva un estado de vulnerabilidad. No vamos a decir que es el caso de todos los femicidios, pero en muchos coincide el hecho de que el hombre de una manera u otra también, además de ser su pareja, es su sustento. Y ella tiene que soportar ciertas circunstancias porque no solo lo hace por ella, sino que cuando tienen hijos también lo tienen que soportar por los hijos, porque ella primero piensa, prefiero soportar este acoso a que mis hijos se queden sin comer. Y algunas lo hacen, y eso ya las pone en una posición natural vulnerable. Por eso es que se castiga más violentamente el femicidio por parte en contra de la mujer que un homicidio calificado como lo establece el Código Penal. Boris, algunos justifican que los tipos que toman estas decisiones tan radicales son enfermos de alguna forma, o es un exceso de machismo que... Yo creo que hay factores de toda naturaleza, ¿verdad? Hace poco, hace un par de semanas recién, voy a decir nada más del lugar, San Ramón, todo el mundo sabe cuál tema estamos hablando. Me parece que ese tipo de personas que vienen del extranjero, no me refiero a todos los extranjeros, pero estoy hablando en este caso particular, buscan una novia con una diferencia de edad increíblemente grande. Ellos mismos de por sí ya como que arrastran ciertos, diríamos, caos emocionales o a traumas de su pasado, y por eso precisamente se vienen hasta de sus países para cambiar su mundo, porque en su país no pudieron desarrollarse como una persona normal, digámoslo así, normal, ¿verdad? Para poderme dar a entender, yo no quiero herir susceptibilidades, pero esa es la realidad, es un factor. Otro factor puede ser que efectivamente tienen un problema mental y no son tratados, ¿verdad? Tenemos un problema ahí en el machismo también de la sociedad con eso, porque muchos hombres necesitan del recurso, necesitan el apoyo profesional y no lo aceptan, o aunque lo acepten, los que están polarizados alrededor de él no lo entienden y no le ayudan. Entonces, también eso podría ser, ¿verdad?, reflejo de una enfermedad mental que provoca también esto. Un entorno de presión económica en la sociedad, o sea, no tengo todo lo que yo quiero, estoy muy limitado, esos chiquillos me dan un problema económico y entonces todo se lo reflejo a ella porque es la culpable de todo, ¿verdad? ¿Cuál culpable? Simplemente para mí significa la palanca que me provocó todo y automáticamente la culpabilizo y entonces ahí es donde la daño, ¿verdad?
hay muchos factores que tienen que ver con el entorno social, con los problemas psicológicos e incluso con simplemente la forma en la que uno fue criado, los traumas de la infancia que lo pueden llevar a todo este tipo de actitudes. Porque hemos visto, y lamentablemente ahora más, una variedad de conductas y comportamientos y tipos de varones que son los que llevan adelante estos delitos. Entonces no hay un encasillado para decir siempre que una mujer muere a manos de su pareja es porque esa persona tiene la misma conducta. Varía mucho. Incluso estaba viendo en las estadísticas, las edades de las mujeres también son, o sea, desde los 14 hasta los 63, 73 años. Exactamente. O sea, no hay como una edad específica que se... No, recientemente di el ejemplo ese de que había una diferencia de edad enorme y estábamos hablando de una muchacha de la veintena, empezando la veintena. Pero un par de semanas después recuerdo haber visto otro femicidio reciente, de hace una semana y media, donde la víctima tenía 53 años de edad. O sea, no hay edad cuando lo que no hay es respeto por la vida por parte de la persona, que en lugar de precisamente darle a usted el respeto que usted se merece, más bien se lo falta y piensa que usted debe hacer lo que él quiere porque usted es su posesión. Boris, aquí nos escribe Jimena Herrera desde Alajuela. Ella me imagino que es una muchacha, como se dice ahora, empoderada, porque dice, porque una mujer maltratada sigue con el maltratador. Ella seguro ya en su nivel educativo y todo, y ya sabe que no es conveniente andar con un machista, ya saben, ya tienen, digamos, las alertas que decías vos bien definidas, y sabe que debe escapar de personas que empiecen a imponer esas condiciones desde el noviazgo, porque desde el noviazgo empiezan a dar los rasgos de machismo y de este tipo de conductas que después degeneran al nivel de causarle la muerte a la persona que aman. Eso es lo que estás un poco explicando, ¿verdad? Es como lo envuelven psicológicamente a la mujer, a llegarla a limitarla tanto que... Claro, hay factores, vamos a ver. Desafortunadamente, insisto, para mí hay un tema del respeto y tolerancia que se ha perdido, y por eso socialmente estamos viendo tantos casos de esta naturaleza. Pero más bien, afortunadamente, la educación social ha ido promoviendo leyes de protección a la mujer, y además de eso, una mentalidad, como lo está haciendo esta muchacha que nos consulta, de entender que no tienen por qué. Pero es que la que no tiene por qué es porque ya empezó a entender que por sí misma, y alejándose del machismo social, debe de crecer, estudiar, prepararse, tener independencia, y entonces encontrar el amor, para que entonces, si el amor no funciona, yo tenga la capacidad de separarme. Muchas de estas mujeres que todavía lamentablemente son víctimas de sus parejas, tiene que ver precisamente con eso que decíamos, no tienen la capacidad de independencia. Y al no tenerla, algunas increíblemente tienen muy claro que eso, de ahí tienen que correr, pero no tienen cómo, porque es muy fácil llegar a la policía, poner una violencia doméstica, separarse del marido, pero resulta que mis hijos se mueren de hambre. Entonces yo empiezo a sacrificar mi autonomía para darle una oportunidad a mis hijos, porque no tengo otra manera de darles de comer que no sea con la plata de aquel que me está acosando y molestando, pero es la única manera en la que tengo que solucionar. Podría sonar como lo estoy diciendo yo, la única manera, tal vez haya otras alternativas, instituciones, herramientas y cosas, pero esa parte social tampoco se la hemos educado a la mujer. No le hemos dicho, mire, si usted tiene esta situación, nosotros le ayudamos para que usted no le vaya a quitar la vida, para eso está la violencia doméstica, pero también para eso está el apoyo de Limas o el apoyo de tal institución que le permita además saber que durante una temporada, tal vez no para siempre, pero mientras usted hace un esfuerzo por encontrar un trabajo, nosotros le vamos a dar una especie de pensión para que por lo menos los alimentos de su... O sea, habría que hacer un trabajo integral. Por esa razón muchas mujeres no dejan al victimario. Pues en ese caso, y es el pensamiento de muchas personas, de muchas mujeres que han fallecido víctimas de un femicidio, habían puesto órdenes de restricción, y aún así los tipos llegan a la casa, la encuentran donde sea, y mucha gente se pregunta, pero la protección... Exactamente, ahí sí tenemos un problema grave. Vean, más o menos, si lo analizamos atándolo a lo que acabamos de hablar.
Muchas veces esa persona ha sufrido ya el terror, el miedo de pensar que sí le van a quitar la vida, o sea, lo saben. No es que me dio miedo como actuó la persona, no, es que estoy segura que la próxima vez me va a quitar la vida. Y se envalentonan, le cuentan a su hermana, le cuentan a su amiga, ella le dice no se deje, vaya violencia doméstica, ponga las medidas. Va y pone las medidas, pero entonces pasan dos cosas. Volvemos a lo que mencioné antes, la necesidad de que esta persona le dé dinero. Te doy la plata, pero yo voy a ir a ver a los chiquitos porque quiero verlos. Y yo te llevo la plata ahí. No quiere verlos, no quiere ni llevar la plata, lo que quiere es estar cerca de ella para seguir manejando ese empoderamiento que tiene contra ella. Entonces resulta que ya es una oportunidad que ella le da, donde no le anuncia a la policía que el sujeto está ahí, donde no le dice nada y el sujeto llega hasta ahí y con la historia que venía a dejar la plata ese día le quitó la vida. Otra situación que se da es que hay personas que, insisto, por la falta de la cultura civilista que nos falta en la educación de las personas en este país, el Estado le está imponiendo una prohibición de acercamiento y esa persona no entiende que no es una decisión de la mujer que se la puso, es el Estado el que se la está imponiendo. Y no entienden tampoco que si en el caso de que desobedezcan esa imposición y se acerquen y sean reportados, la misma policía levanta un acta y lo presenta a la fiscalía por un delito que se llama desobediencia a la autoridad, que lo puede llevar hasta 3 años a la cárcel. Pero no lo entienden. Piensan que ellos son más fuertes, superiores a la ley, porque a veces su ceñimiento en contra del valor de esa mujer es más violento que los escrúpulos que deban de tener para atender y honrar el orden social. Increíble, ¿verdad? Es lo que hemos llegado y... De hecho, esta pregunta que nos envía Margarita Quiroz desde Punta Arenas nos tiene que llamar a la reflexión porque dice que anteriormente se solía comentar que los problemas en problemas de pareja no hay que meterse. Pero ¿hasta qué punto? Porque si yo sé que mi vecina es agredida frecuentemente, uno debería denunciar, ¿verdad? Claro. Vamos a ver. Ya esto es una consideración muy, muy personal. No es un tema como aconsejando como abogado, sino como persona. Es verdad que uno en las relaciones de pareja no debe meterse, pero cuando usted es la cuñada o el amigo, porque al fin y al cabo las parejas cuando tienen conflictos regularmente, no estamos hablando de situaciones tan belicosas como esta, ¿no? Bueno, tiene alguna discusión o algún malentendido o alguna situación, usted se acerca y los aconseja y ellos se arreglan y se enojan con uno. Entonces esa actitud social sí es el que siempre ha llamado a decir, en cosas de pareja no hay que meterse, pero por favor, si yo vivo en un condominio, si yo vivo en una urbanización y yo escucho algo que está fuera, absolutamente fuera de tono, gritos, hasta ciertos golpes o cuestiones que uno está escuchando, pues usted no tiene que meterse, no tiene que ir a tocar la puerta e ir a invadir el espacio de su vecino porque tal vez usted ni se lleva con ellos. Pero usted puede agarrar el 911 y llamar, mire, me parece que aquí está pasando una agresión contra una mujer en tal y tal dirección. Les agradecería que vengan por lo menos a verificar, tocar la puerta para ver que todo está en orden, porque yo no sé si la van a terminar matando. Porque ahora vivimos así. Sí. Es que, qué triste, Ovidio, pero estamos normalizando que nos anuncien cada 4 o 5 días que una mujer la mata porque su pareja decidió que era el momento de matarla. Y eso no podemos aceptarlo en la sociedad, no podemos normalizar que esta situación llegue a ser algo que aceptemos como que es parte del sistema social de nosotros. Porque imagínense que sin programas como estos le decimos a todo aquel que nos escucha, incluso quién sabe si estamos tocando la puerta de alguien que, no de alguien que es víctima, sino de alguien que es victimario. Y si esa persona que nos está escuchando que se le castiga ese homicidio más que cualquier otro de los tipos de homicidio, que significa que usted va a ir a pasar 25 o 30 años de su vida en una cárcel que puede ser prácticamente lo que le queda a usted de vida en esta tierra. Si con todas esas advertencias más bien notamos que la violencia intrafamiliar se está más bien desbocando y hay más muertes y hay más femicidios, por favor, entendamos y atendamos que la sociedad no está caminando por donde debe y hagamos conciencia todos. Entonces, ante la pregunta, volviendo al comentario que hizo esta Doña Margarita. Doña Margarita, sí. Tiene toda la razón, Doña Margarita, en el sentido de que tal vez uno no se meta en la relación de pareja cuando es una tontería que está pasando ahí, pero también cuando nosotros somos testigos de una evidencia de la posibilidad de que alguien esté corriendo un peligro grave,
Ya les dije, las herramientas es no ir a tocar usted, ni meterse usted, ni que termine tal vez hasta también hasta muerto, porque en un momento de violencia todo puede pasar, pero si usted tiene la herramienta, ahora todos, prácticamente todos tenemos un teléfono celular, y llamar al 911 es una alternativa inmediata. 911, llamamos y reportamos en el lugar donde estamos y lo que estamos escuchando. La policía, por lo menos por patrullaje, atenderá y enviará una patrulla al lugar para verificar la situación. Boris, aquí don Kevin Ruiz de Santa Bárbara nos dice, bueno, ya más o menos se había explicado anteriormente, que si el femicidio está relacionado exclusivamente con el machismo o hay otros factores. Sí, legalmente podríamos decir que no se describe de esa manera, ¿verdad? Coloquialmente, en el sentido común de la interpretación, sí, efectivamente, de hecho, no solo el femicidio, sino toda esa ley de la protección de la violencia contra la mujer. O sea, ha sido creada porque precisamente la mujer, como dijimos antes, maneja una condición de vulnerabilidad con relación al hombre, que tiene que ver coloquialmente con el machismo. Pero en realidad legalmente existe porque hay todo un estudio que establece científicamente que efectivamente la mujer, por muchos factores en la sociedad, vive un estado de vulnerabilidad frente al hombre y por lo tanto se le crea una ley especial para protegerla justamente en esos apartados donde ella es vulnerable frente al varón. Y Adriana Vargas desde Limón nos pregunta, Boris, ¿cuál es la mejor forma de evitar los femicidios? Qué complicado, ¿verdad? Porque es muy duro, lo explicaba hace un ratito, ¿verdad? O sea, existe un instrumento legal que, por ejemplo, el primer paso, la denuncia de una violencia intrafamiliar, ¿verdad? Una violencia doméstica, pero hoy tenemos el agravante acá que las personas, por falta de educación, por falta de respeto, no manejan el entendimiento de lo que significa como medida de esas circunstancias. Y aunque hay herramientas legales, pues evidentemente hay circunstancias que la gente no respeta y aún así pasa, ¿verdad? Porque muchas de estas personas, como usted bien lo mencionaba antes, Ovidio, muchas de estas personas, usted va a los juzgados de violencia doméstica y tiene las medidas, y aún así han acabado con la vida de su pareja. Quizás tenemos que iniciar un proceso de ver ejemplos en países desarrollados o nosotros mismos idealizar otro tipo de figuras que permitan frenar esto. ¿Qué le puedo yo decir a usted? Tal vez limitar la cantidad de veces que una persona desobedece a la autoridad, le pone una violencia doméstica, si a la segunda vez vuelta y cae en reiteradas circunstancias, que de por sí ya eso es un riesgo, pues si a la segunda vez entonces que exista una especie de prisión preventiva como medida cautelar para que la persona vaya sintiendo que esto tiene consecuencias, ¿verdad? Y tal vez ir mellando con eso el ánimo de las personas para evitar más homicidios, porque la verdad, insisto, estamos ante una oleada de muerte espantosa en Costa Rica que se ha vuelto normal, que todos los días escuchamos que se muere uno y se muere otro, ya no es uno por día, ya son dos, ya son tres, y además de eso también entonces no nos sorprendemos de que un hombre mate a una mujer porque ya ahora eso es lo de todos los días. O sea, no podemos vivir así. O sea, tenemos que encontrar remedios para no seguir viviendo de esta manera. Todo empieza en la casa, todo empieza en el primer orden, y si esa casa está teniendo conflictos, pues aquellos que están cercanos a ellos deben de intentar ayudar, auxiliando, aconsejando, llevando adelante. Ahora, afortunadamente, nuestra sociedad crece cada vez más educativamente y ahora hay terapias de pareja, y ahora hay apoyo psicológico, y hay un montón de situaciones que en la medida de lo posible deberíamos de buscar para precisamente intentar evitar que sigamos creciendo en esta oleada tan salvaje, porque no puedo ponerle otra palabra, de homicidios que en realidad le están haciendo tanto daño a la estabilidad, a la seguridad y a la paz de cada uno de nosotros. Y qué duro, Boris, porque se afecta al núcleo de la sociedad, ¿verdad? Yo no me quiero poner en los pies de un chiquito que pierde a su mamá por un acto de violencia del que es su papá. No me imagino los traumas que van a tener estos chiquitos que van a crecer sin su mamá, sin su papá y rodeados de un ambiente de crimen, de odio, de violencia. No sé cuántos hechos de violencia tuvieron que ver antes de llegar a ese desenlace, y lo que es afectar la fibra básica de nuestra sociedad, que es creo que la que nos está golpeando tanto, porque la familia en términos generales es la que más ha sufrido.
nosotros no solamente decimos que la familia es la base de la sociedad porque uno entienda que ahí nace todo lo que es la educación y el crecimiento. Es que nuestra misma ley, nuestro ordenamiento jurídico establece en el Código de Familia, la familia es la base esencial de la sociedad. Así lo dice, porque no es que se lo inventaron o no fue un capricho, es que esa es la realidad. Entonces tenemos que trabajar para eso. En el mejor de los casos, algunos niños de esos tendrán la suerte de quedar con un familiar al que quieren, pero nunca va a ser igual que su papá. Va a ser igual. Y en el peor, crecerán en orfanatorios, en instituciones del Estado, ya ahora sin el apoyo emocional, sin la confianza, desbastándose la autoestima. Muchos de ellos pensando que su mamá murió y que su papá la mató porque ellos eran los culpables. O sea, es una parte muy difícil de manejar en la sociedad. Y serán personas entonces también con otros caos que no sabemos si también los degeneren en situaciones negativas. Boris, de verdad muy agradecido, nos venció el tiempo. Estos temas a uno de verdad que desearía extenderse más porque formar a la sociedad es una de nuestras misiones, vos como abogado, yo como comunicador, y de verdad nos alegra contar con este espacio para los lectores y la gente que nos sigue en redes sociales de La Teja. Esperamos que haya sido de su agrado, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias.